Hola Tupitubers, soy Julie, tu compañera de animación aquí en el canal de Tupitub. Antes de empezar, muchas gracias por sus comentarios. Luego de 2 meses de realizar muchas prácticas colocando en movimiento puntos y líneas, es momento de integrar nuevos conceptos teóricos que nos ayudarán a mejorar nuestra técnica y nuestras habilidades como animadores. En esta sesión aprenderemos el significado de los términos marcos claves y marcos intermedios, que si aún no los conocías, ha llegado el momento. Antes de iniciar con los ejercicios y las definiciones, me gustaría mostrarte un componente de la interfaz de Tupitub que se conoce como papel cebolla y que nos ha servido desde el principio para realizar nuestras prácticas de forma cómoda y fluida. El papel cebolla es la funcionalidad que nos permite poder observar de manera parcial el contenido de los marcos anteriores y posteriores con respecto al marco en el que nos encontraremos trabajando en cualquier momento. Es gracias a las referencias de los marcos anteriores que nos provee el papel cebolla que podemos deducir de manera sencilla la posición y forma del elemento que estamos animando en el siguiente marco que vayamos a dibujar. Dentro de la interfaz de Tupitub, los controles del papel cebolla se encuentran en el extremo derecho de la barra de herramientas ubicada en la parte superior del área de trabajo. El primer control se encarga de definir cuántos marcos previos serán mostrados en el área de trabajo. El valor por omisión es 1, pero puedes escoger más si lo deseas. Sin embargo, debo advertirte que escoger más de 3 te puede hacer confundir al momento de dibujar nuevos marcos. Mi sugerencia, trabaja con 1 y solo incrementa el valor temporalmente para situaciones especiales en las que quieras observar la trayectoria o el comportamiento de un objeto para realizar ajustes específicos. Una vez realizados los ajustes, vuelve a asignar el valor de 1. El segundo control realiza la misma función que el primero, solo que para los marcos posteriores al marco actual. Cualquiera de los dos controles puede ser colocado en 0, en caso de que solo quieras ver los marcos anteriores o solo los marcos posteriores. Si ambos controles están en 0, solo podrás ver el marco actual. Como puedes apreciar, el papel cebolla permite una gran variedad de configuraciones, dependiendo de la forma en que prefieras trabajar. De nuevo, la forma más común de trabajo es utilizando un marco previo y uno posterior. Adicionalmente, el papel cebolla cuenta con un control más que sirve para definir el nivel de transparencia tanto de los marcos anteriores como de los posteriores. Dicho nivel se define por un valor decimal al que llamaremos factor y que va desde 0 hasta 0.99. Entre menos sea el valor, menos visibles se harán los elementos que se encuentran en el marco anterior o posterior. Y entre más grande sea el valor, más visibles se harán los objetos que no se encuentran dibujados en el marco actual. El valor por omisión más práctico para trabajar es 0.5, pero puedes variarlo levemente en caso de que quieras experimentar otros valores. Solo procura que no se alejen tanto de la mitad. De lo contrario, el papel cebolla no te será de mucha utilidad. Muy bien, es momento de entrar en materia. Vamos a hablar sobre los marcos claves y los marcos intermedios. Generalmente, un fragmento de animación suele estar conformado por decenas de marcos. Por ejemplo, si estamos trabajando con un FPS de 24 en una escena que dura 3 segundos, entonces podemos decir que la escena consta de 72 marcos, es decir, 3 segundos multiplicados por 24. Ahora bien, de estos 72 marcos, aunque todos son necesarios para generar la sensación de movimiento de forma fluida, existe un grupo reducido que determina el recorrido o el comportamiento del elemento que estamos animando. A este grupo de marcos los llamaremos marcos claves. Para darte una idea sobre cuáles son los marcos clave en un ejercicio de animación, basta con verlos de forma estática en una sola imagen para entender qué es lo que va a ocurrir en la escena, sin siquiera verla animada, como se puede apreciar en este ejemplo. Es importante aclarar que no existe una ciencia exacta para saber detectar o definir los marcos claves de una animación. Para trayectorias simples puede llegar a ser trivial, pero en casos más complejos, artistas diferentes pueden escoger conjuntos diferentes de marcos claves para realizar un mismo ejercicio. Y esto no quiere decir que haya una elección correcta o una incorrecta. Simplemente se trata de soluciones diferentes para resolver un mismo problema. Ahora bien, no cabe duda de que con mucha práctica lograrás desarrollar el instinto para escoger los marcos claves para tus ejercicios de forma cada vez más precisa. Entonces, si el papel de los marcos claves es definir el recorrido o el comportamiento de un elemento, ¿cuál es el papel de los marcos intermedios?
Para resolver esta inquietud vamos a visualizar un ejercicio de animación, pero solo mostrando los marcos claves. ¿Ves lo que sucede? No hay fluidez en el movimiento del elemento. Si bien los marcos claves nos dan información acerca de la trayectoria, no son suficientes para generar la sensación de continuidad en el desplazamiento. Es aquí donde los marcos intermedios entran en acción. El rol de los marcos intermedios es conectar a los marcos claves entre sí y así generar la ilusión de movimiento. Generalmente, cuando ya has definido los marcos claves para tu animación, es relativamente fácil calcular en dónde irán ubicados los marcos intermedios, aunque por supuesto, y de nuevo, la práctica hace al maestro. Entre más ejercicios realices, más fácil te será definir tanto los marcos claves como los intermedios. Ha llegado el momento de poner manos a la obra. Vamos a realizar un ejemplo. Como ya es costumbre en todas nuestras sesiones, iniciaremos ejecutando la aplicación de Tupitub y configurando un nuevo proyecto. Para este ejercicio voy a definir un fondo azul en la paleta de colores y para el trazo de la línea escogeré un verde oscuro. En esta ocasión trabajaremos con un grosor de línea igual a 8. Pero, ¿en qué consiste la práctica que vamos a desarrollar? Es muy sencilla. Vamos a simular la caída de una hoja que se mece con el viento hasta caer al suelo. Sin embargo, es importante aclarar que vamos a continuar con la misma dinámica de los ejercicios realizados en la sesión anterior. Es decir, que nuestro elemento principal en la escena será una línea. Muy bien, lo primero que haremos es imaginar la trayectoria que va a seguir la hoja mientras desciende de izquierda a derecha y viceversa. Lo segundo es definir mentalmente cuáles serán los marcos claves que harán parte de nuestro ejercicio. En mi caso, estos son los marcos claves que voy a utilizar. Una vez visualizando todo el ejercicio en nuestra imaginación, vamos a proceder a ir dibujando cada uno de los marcos claves que definen la trayectoria de la hoja. En mi caso, en el primer marco, la hoja estará por fuera del área de trabajo en el borde superior izquierdo del lienzo. En el segundo marco estará en la mitad del recorrido hacia su primer punto de retorno a la derecha. En el tercero, justo en el primer punto de retorno. Y en el cuarto, regresa al punto medio, pero esta vez mucho más abajo porque está cayendo. Y así sucesivamente, iré marcando las posiciones claves por las que va a pasar la hoja. Utilizando los controles del papel cebolla, debemos dar un vistazo a cómo se ven todos los marcos claves juntos. Es claro el recorrido que va a seguir la hoja. Ahora veamos cómo luce nuestro ejercicio desde el reproductor presionando la tecla Enter. A propósito, asegúrate de que el valor del control de FPS sea igual a 12. Como puedes apreciar, necesitaremos de la ayuda de los marcos intermedios para culminar nuestra pequeña práctica. Regresamos al modo de animación presionando la tecla Enter de nuevo y vamos a adicionar todos los marcos intermedios que nos hacen falta. Para ello vamos a utilizar el botón de insertar marcos, ubicado en la barra de opciones en la parte superior de la tabla de exposición. Agregaremos un nuevo marco entre cada uno de los marcos claves e iremos dibujando las posiciones intermedias de la hoja. A medida que vayamos agregando nuevos marcos intermedios, es importante estar revisando en el reproductor que la animación vaya tomando forma. Recuerda que es un proceso lento y que animar es un arte que precisa de mucha paciencia para conseguir los mejores resultados. En la medida en que realizas las revisiones, seguramente vas a querer ajustar la forma o la ubicación de la hoja en los diferentes marcos para lograr un efecto de caída que luzca natural y fluido. Ahora bien, demos un vistazo a la versión final de nuestro ejercicio. ¿Qué tal? ¿Te parece que el movimiento de la hoja es natural? Déjamelo saber en los comentarios. Y, como ya es costumbre, vamos a publicarlo en nuestra comunidad.
Luego de terminada nuestra práctica, resulta fácil preguntarse qué hubiese pasado si no utilizo los marcos claves y simplemente comienzo a dibujar la hoja desde el primer marco hasta el final. Es probable que hubiese logrado obtener un resultado similar. Sin embargo, el proceso podría ser muy diferente dado que al dibujar los marcos de forma secuencial no tendría claridad con respecto a la ruta de la hoja y seguramente habría tenido que hacer muchas más correcciones durante el ejercicio. Y por supuesto, tomándome mucho más tiempo. Mi punto es que a medida que añadimos nuevas y mejores prácticas durante el proceso creativo, vamos a mejorar la técnica y a facilitar nuestro trabajo. Al final, el resultado de nuestras animaciones va a ser mucho mejor. Muy bien, con este último ejemplo hemos llegado al final de la serie de ejercicios en los que utilizamos a una línea como protagonista. En nuestras próximas sesiones comenzaremos a trabajar con estructuras un poco más complejas. Iniciamos con un punto, luego pasamos a una línea. ¿Ya te imaginas qué sigue? En la siguiente sesión relacionada con animación lo vamos a descubrir. No te olvides de seguir practicando. Recuerda que no es suficiente con realizar nuestros ejercicios solo una vez, pues entre más los repitas, mayor habilidad vas a desarrollar como animador y artista digital. Muchas gracias por llegar hasta el final de este contenido. Si te gustó, regálame un me gusta y deja un comentario contándonos qué clase de ejercicios te gustaría que explicáramos en nuestras próximas prácticas. Y no te olvides de suscribirte para estar atento a nuestras nuevas publicaciones. To be Tours, nos vemos en el próximo video.